Bien, jóvenes, ahora sí vamos a comenzar. Ya sus compañeros están ingresando a la sala. Bien, entonces, primero que todo, a los compañeros que se acaban de conectar, bienvenidos. Y primero que todo, les pido disculpas por la situación que hubo con el profesor Marco. Bien, así que tuvimos que improvisar, digamos, cómo poder solucionar el problema. Bien, así que aquellas personas que son del otro curso con el profesor Marco y acaban de ingresar, les doy la bienvenida. Bueno, me presento también, mi nombre es Alejandro. Soy profesor de física y matemáticas del universitario, ¿bien? Y con respecto a los contenidos de matemática, bueno, cada profesor tiene su propio ritmo, entonces me imagino que ustedes con el profesor Marco irán con otro contenido. Yo estoy, digamos, casi terminando la parte de función, ¿bien? Y sea justamente la coincidencia que voy a comenzar con lo último que nos queda de la parte de funciones, que ustedes a futuro lo van a ver después con el profesor Marco, que es la función de segundo grado. Digamos que este es el penúltimo contenido que se ve en el año. ¿Bien? Una vez terminado la parte de funciones, se luego va a retomar geometría y con eso ya se termina todos los contenidos de la prueba. Bien, entonces, lo que vamos a ver nosotros entonces a continuación es la función de segundo grado, uno de los contenidos más importantes de la prueba, porque la cantidad de preguntas que nos van a hacer a nosotros de esto es increíble. Son muchas preguntas, ¿bien? Solamente de función de segundo grado, no de funciones completamente. La cantidad de preguntas de funciones de segundo grado va alrededor de 5 a 6 preguntas solamente de esto, ¿bien? Y de funciones genéricas, bien, digamos que el contenido que más se pregunta en la prueba, más que geometría, más que estadística, más que probabilidades. Entonces, a lo que siempre hay que darle énfasis a la prueba es la parte de funciones, porque son muchas preguntas. Bien, dicho eso, entonces vamos a comenzar con nuestra función de segundo grado. Y lo primero es, obviamente, definir. Una función de segundo grado es aquella que va a tener la misma forma que la ecuación de segundo grado, el ax cuadrado más bx más c, solamente que la diferencia entre la ecuación de segundo grado con la función de segundo grado reside en esto, que ya no es igual a cero, porque la ecuación de segundo grado decía ax cuadrado más bx más c igual a cero, pero en la función no, va a ser igual a f de x. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Si tú reemplazas la letra x como 1, te va a dar un resultado que es el f de x. Si tú reemplazas la x como 2, te da un resultado, 3, 4, 5, etc. Entonces la f de x vendrían siendo los resultados, bien, cuando tú colocas la x en la función. Muy importante señalar que cuando hablamos de una función de segundo grado, primero, como yo sé que es una función de segundo grado, cuando yo vea esto, cada vez que ustedes vean que está presente el x al cuadrado, significa que me están hablando de una función de segundo grado. Ahora, si el x al cuadrado no está, significa entonces que no es una función de segundo grado. Para que entonces el x al cuadrado esté presente, necesariamente la letra a tiene que ser distinta de cero. Las letras b y la letra c son números reales cualquiera, positivos, negativos, fracciones, decimales o inclusive cero. ¿Bien? Entonces, la letra b, la letra c puede ser cualquier número, pueden ser inclusive cero, y la letra a también puede ser cualquier número, pero menos el cero, porque si la letra a vale cero, el cero se multiplica con el x al cuadrado y se eliminaría, y eso no puede ocurrir. ¿Qué es lo que más sabemos de nuestras funciones? Que todas las funciones se pueden graficar. Como nosotros lo hicimos con la función afín, la función lineal, función logarítmica, función raíz cuadrada, todas las funciones se pueden graficar en el plano cartesiano. Ahora, ¿cuál va a ser la gráfica que va a representar finalmente lo que es una función de segundo grado? La famosa parábola. Entonces, la parábola vendría siendo entonces la gráfica que va a definir la función de segundo grado. Además, esta parábola es simétrica con respecto a una recta imaginaria que es paralela al eje de las ordenadas, es decir, paralela al eje Y, la cual recibe el nombre de eje de simetría. Entonces, la parábola vendría siendo entonces esta figurita
digamos que es como una letra B, pero en vez de terminar en puntita, termina redondita. Esa es la forma entonces de una parábola. Entonces imagínate una letra B tradicional, solamente que en vez de terminar en punta, termina redondita. ¿Mm? ¿Qué es lo que me está diciendo además el texto? Que esta gráfica, la parábola, tú la puedes cortar, digamos, a la mitad, por una recta imaginaria llamada eje de simetría. Este concepto de eje de simetría, nosotros lo trabajamos en la parte de isometrías. Entonces, ¿cómo se definía el eje de simetría? Como una línea imaginaria que podía cortar a la figurita en dos partes simétricas. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, lo puedo cortar a la mitad. Entonces, esa línea que corta a la mitad se llama eje de simetría. ¿Mm? Entonces, en la parábola está el mismo concepto. Entonces, eje de simetría es una línea imaginaria, o sea, que no se dibuja, pero tengo que saber que está presente, que va a cortar a la gráfica en dos bracitos exactamente simétricos. En pocas palabras, el eje de simetría es como si fuera un espejo. Entonces, por ejemplo, yo en la mañana, cuando me miro al espejo, tengo una imagen mía. ¿Bien? El eje de simetría es ese espejo. Ahora bien, cosas importantes que hay que señalar de la gráfica de la función de segundo grado. Primero, necesariamente la gráfica, por supuesto que tiene que representar esto. Entonces, el ax cuadrado más bx más c se representa en forma de parábola. La parábola toca específicamente en un punto al eje Y, ese puntito azul. Ese puntito azul corresponde a la expresión algebraica este valor. Es decir, el número que yo veo solito en la expresión algebraica de la función de segundo grado vendría siendo entonces el punto donde la gráfica está tocando al eje Y. Es decir, si yo tengo f de x igual x al cuadrado menos 7x más 9, por dar un número, si ustedes se fijan, el 9 está solito, que no tiene x. Entonces, el número 9 sería ese puntito azul. Bien, entonces, el número que siempre está solito, bien, el que no está acompañado de ninguna letra x, corresponde entonces al punto donde la parábola necesariamente debe tocar el eje Y. Como esto es un punto, significa que son coordenadas. Cuando el x vale 0, el y tiene que ser entonces el número solito, que sería entonces la letra C. ¿Qué otra cosa más tenemos que agregar con respecto entonces a nuestra parábola? El eje de simetría, bien, como hemos explicado, vendría siendo un espejito y los bracitos de la parábola se reflejan. Lo interesante de esto, que es lo que pregunta la prueba, es lo siguiente. Si tú partes del eje de simetría, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, los valores que tú vas a obtener como resultado van a ser idénticos. Me explico. Por ejemplo, dice, tienes este valor, llamémosle, por ejemplo, el eje de simetría sea 3, por dar un número. Entonces, el eje de simetría está pasando justamente por el número 3 en el eje X, por dar un número. Acá tú vas a tener el número 5. Entonces, claro, tienes el 3, un poquito más a la derecha va a tener el 5. Cuando tú tengas el valor 5, vas a obtener este número. Por ejemplo, menos 8, por dar números. Si tú del eje de simetría te mueves exactamente lo mismo, vas a obtener el mismo resultado. Es decir, del 3 te moviste al 5 con dos espacios. Estás en el 3, te moviste dos espacios y llegaste al 5. Si tú del eje de simetría te mueves lo mismo, pero en este caso hacia la izquierda, ¿con qué número te vas a encontrar? Con el 1. Entonces estás en el 3, tú te mueves 12, en este caso hacia la izquierda, vas a llegar al número 1, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Que vas a obtener el mismo resultado.
Es decir, si te dicen que cuando la letra X vale 5, el resultado te da menos 8. Si la X también vale 1, también te da exactamente el mismo resultado. Bien, esto lo pregunta la prueba. Entonces, tú tienes tu parábola, tienes el eje de simetría. Si tú te ubicas en el eje de simetría, si tú te mueves una cierta cantidad de espacios hacia la derecha y después te mueves lo mismo hacia la izquierda, los resultados van a ser exactamente los mismos. ¿Bien? Entonces, aquí dimos ejemplo que el eje de simetría está tocando al eje X en el valor 3. Si yo me muevo dos espacios hacia la derecha, llego al número 5. El 5 tiene un resultado que es menos 8. Si yo ahora me muevo lo mismo, pero en sentido contrario, es decir, dos espacios hacia la izquierda, llegamos al número 1 y el número 1 va a tener exactamente el mismo resultado. ¿Bien? Eso es una propiedad fundamental de la parábola. Entonces, si tú partes del eje de simetría, todo lo que tú te muevas a la derecha o a la izquierda del eje de simetría, numéricamente tiene que ser lo mismo. Siempre tiene que ser igual. Ahora bien, ¿qué otra cosa más tenemos que agregar para nuestra parábola? Lo que se llama concavidad. La concavidad tiene que ver con la abertura de la parábola, es decir, los bracitos. ¿Bien? Entonces, vimos que en la gráfica tenemos entonces esta forma como letra B, que en vez de terminar en punta, termina redondita y tiene bracitos. Según cómo se orienten los bracitos, a eso se le llama concavidad. Ahora bien, ¿cómo yo voy a saber hacia dónde se van a orientar los bracitos de la parábola? El que te va a dar la respuesta es el signo del número que acompaña al x al cuadrado. Es decir, es. Solamente nos importa el signo, no nos interesa el número. Si es 3, 20, 1.000.000, no me importa. Solamente quiero saber el signo del número. O es positivo o es negativo, al fin y al cabo. Entonces, concavidad tiene que ver entonces con los bracitos. Bien, la orientación de los bracitos. ¿Quién te va a decir a ti hacia dónde se van a orientar los bracitos? Solamente el signo del número que acompaña al x al cuadrado. No te preocupes del número. Por ejemplo, si tú tienes menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, todos esos números que yo acabo de decir, todos son negativos. Eso es lo que importa. O es positivo o es negativo al fin y al cabo. ¿Bien? La letra B y la letra C no intervienen en los bracitos. Solamente el número que acompaña al x al cuadrado. Específicamente, ¿qué necesito de ese número? El signo. Y listo. Si yo tengo el signo, puedo saber entonces cuál va a ser la orientación de los bracitos de la parábola, y eso se le llama concavidad. Vamos entonces a analizar cuál va a ser entonces la forma de la parábola cuando tenemos un signo positivo o un signo negativo. Aquí tenemos entonces nuestra parábola con concavidad positiva, es decir, que el numerito que acompaña al x al cuadrado es un número positivo. 2x al cuadrado, 5x al cuadrado, 20x al cuadrado, todos los números que dijimos son positivos. Eso es lo que importa. No te preocupes del número, solamente el signo. Si el signo es positivo, significa entonces que los bracitos de la parábola van hacia arriba. Cuando tenemos una parábola de esta forma, recibe un nombre específico. Parábola de tipo cóncava. Los nombres son fundamentales porque la prueba te los pregunta. Bien. ¿Cuál tiene que ser la forma de una parábola cóncava? Bien. Entonces significa que una parábola cóncava es cuando tú tienes los bracitos de la parábola hacia arriba. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo aprenderlo, digamos, de una forma como sencillita, más que de memoria? Dice entonces que la letra A es positiva. O sea, el numerito que acompaña al x al cuadrado es positivo. Cuando a ti te encuentran noticias positivas o buenas noticias,
¿qué es lo que haces tú? Sonreír. Están tus ojitos y la parábola ahí está feliz. ¿Bien? Entonces, noticias positivas significa entonces que tú vas a sonreír, entonces la parábola te acompaña y tenemos entonces los bracitos hacia arriba. Y luego, si estamos felices, podemos estar tristes. Entonces, cuando te cuentan noticias negativas o noticias tristes, la parábola también se vuelve triste. Entonces, sonrisa hacia abajo, ¿no? Entonces, nuevamente, solamente el signo, recuerden, el número no importa, el signo es lo que me importa, del x al cuadrado. En este caso, si es negativo, parábola triste, entonces, bracitos hacia abajo. Ya esta parábola se le llama parábola de tipo convexa, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, los nombres son importantes, ¿bien? Porque ha pasado que te hacen preguntas conceptuales en la prueba y si tú no reconoces el concepto, muy difícil puedes responder, ¿bien? Entonces, función de segundo grado, ¿cómo se representa gráficamente con una parábola? ¿Bien? Que es la letra B, que no termina en punta, termina redondita. La parábola puede ir hacia arriba, con bracitos hacia arriba o con bracitos hacia abajo. ¿Quién te va a decir a ti eso? El signo del número que acompaña al x al cuadrado. Solamente el signo. ¿Bien? ¿Qué más sabemos de la parábola? Que la parábola debe tocar en un punto al eje y. ¿No? ¿Quién te da ese punto? El número que se encuentra solito de la función de segundo grado, el que no tiene x. Ese numerito entonces va a representar cuál va a ser entonces el punto donde la parábola está tocando al eje x. Vamos ahora entonces con una pregunta que se hizo en la PSU hace un par de años atrás, que tiene que ver justamente con los conceptos básicos de la función de segundo grado. Con respecto a la función f de x igual 3x cuadrado más 13x menos 10, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La primera dice, su concavidad está orientada hacia arriba, es decir, que los bracitos van hacia arriba, entonces como el compañero está muy bien, efectivamente la concavidad es hacia arriba. Por esto, como estoy viendo un 3 y el 3 positivo, parábola entonces hacia arriba, concavidad hacia arriba. Así que la primera sería verdadera. Entonces esta pregunta lo que quiere evaluar son los conceptos básicos de la parábola. Exacto, el B aquí no indica nada. La letra B no representa nada en la parábola. Después dice, el punto de intersección con el eje Y es el punto 0, menos 10. Entonces lo que te están pidiendo acá es esta función donde está tocando al eje Y. Que habíamos dicho nosotros. El número que se encuentra solito, el número que está solito, representa el punto donde la parábola toca al eje Y. ¿Bien? Entonces dice, el punto de intersección con el eje Y es el 0, menos 10. Es decir, cuando el x vale 0, ¿dónde está la parábola en el menos 10? Sería entonces correcto. Y vamos ahora con la afirmación 3. F de menos 5 igual a 0. ¿Qué significaba esto? Como aprendimos nosotros en la parte de funciones. Evaluación de una función. Si a mí me están diciendo que esto es la letra X, que sería esa letra X y esa letra X, ¿qué es lo que te está diciendo esto? Que la letra X vale menos 5. Entonces lo que tú vas a hacer es reemplazarla como el valor que corresponde. Tenemos entonces f de menos 5. ¿Y qué es lo que hacemos? Reemplazar las X que estamos viendo con el número menos 5. 3 por menos 5 al cuadrado más 13 por x, que sería menos 5, menos 10. Tenemos entonces, menos 5 al cuadrado sería 25, y 25 por 3 sería 75. Después tenemos el 13 con el menos 5.
Eso nos da menos 65 y tenemos el menos 10. Y ahora tenemos que hacer la suma y la resta. Tenemos entonces 75 con el 65 nos da 10 y 10 menos 10, 0. Así que efectivamente el f de menos 5 es igual a 0, así que la afirmación 3 también sería correcta. Y ahí tenemos entonces la respuesta correcta. No, porque nos están preguntando las propiedades. Bien. Entonces, muy buena pregunta. Entonces, profe, en este caso, el x al cuadrado, ¿no lo debo dejar solito? No, porque no me están preguntando las propiedades solamente. Bien. Ahora, si me las preguntan, tenemos que hacer lo que usted está diciendo. Ahí sí tengo que dividir todo por 3. Bien. Entonces, acá, digamos, es evaluar los conceptos básicos, digamos, de la parábola. Tú tienes que saber quién te dice la concavidad, si hacia arriba, si hacia abajo, quién te lo dice, o en la expresión algebraica, quién es el valor que está tocando al eje Y, entonces el número que está solito, y la evaluación de la función, que representa el f de menos 5, que la letra x adquiere el valor menos 5 y tú la tienes que reemplazar finalmente en la función y hacer el cálculo respectivo. Vamos ahora entonces con lo siguiente, que vendría siendo lo más importante de la unidad de la función de segundo grado, esto, ¿no? Las soluciones, raíces o ceros de la función. Recuerden que cuando a mí me hablan de solución o raíces o ceros, me están hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué aprendimos nosotros de la ecuación de segundo grado? Que las soluciones correspondían a aquellos valores del x que cuando tú los reemplazabas en la ecuación te debía dar 0. Eso es lo que indica la definición de la solución en una ecuación, cualquiera en realidad. Por ejemplo, si tú tienes una ecuación de primer grado, una ecuación de segundo grado, ecuación logarítmica, cualquier ecuación, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Si me están hablando de ecuación, me hablan de incógnitas, me hablan de solución, para cualquier ecuación. Y la definición de la solución para cualquier ecuación es la misma. Son aquellos valores de la incógnita que cuando tú los reemplazas en la ecuación, se debe cumplir la igualdad a 0. Esa es la definición de cualquier solución. Pero ¿qué es lo que pasa con la parábola? Que ahora podemos graficar las soluciones, las podemos ver. No necesariamente calcularlas como aprendimos nosotros con ecuación de segundo grado. Entonces, los ceros de la función cuadrática o la función de segundo grado son los valores x1 y x2 para los cuales el y o f de x, recuerden que esto es exactamente lo mismo, y o f de x es el mismo concepto, es igual a 0. Gráficamente, estos valores representan a los puntos donde la parábola corta al eje x. Es decir, si a ti te muestran una parábola, sea para arriba, sea para abajo, las soluciones siempre van a ser aquellos puntos donde la parábola está tocando al eje X. Aquí estamos viendo nuestra parábola azul y claramente estamos viendo que la parábola está tocando a ese puntito y a ese puntito. Significa entonces que esos dos puntitos corresponden entonces a las soluciones de la función de segundo grado. Entonces, la diferencia con lo que es ecuación de segundo grado, que la ecuación de segundo grado es una ecuación, no se puede graficar, ¿bien? Pero la ecuación de segundo grado tiene soluciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? La función de segundo grado tiene la misma forma que la ecuación de segundo grado. Y la forma que representa sería la parábola. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que ahora nosotros podemos ver las soluciones, no las calculamos, las vemos. Entonces, cualquier parábola que tú veas, los puntos donde la parábola está tocando al eje X corresponden entonces a las soluciones de la función. ¿Sí? Ahora bien, vamos a analizar una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Profe,
¿Qué pasa si a mí me están mostrando la parábola, me están dando las dos soluciones y te preguntan, quiero que tú me escribas la expresión algebraica? Entonces, ahí entra en juego lo que decía el compañero de las propiedades. Bien, entonces, si me están dando las dos soluciones, ¿qué es lo que yo puedo hacer con las soluciones? Aplicar las propiedades. Bien, entonces, tal cual como lo aprendimos nosotros en la ecuación de segundo grado, debemos aplicar exactamente lo mismo. No, la solución nunca puede ser el punto donde toca el eje Y, nunca. Entonces, que coincida los puntos, o sea, si tenemos una parábola de esta forma, no. Pero, si tenemos una parábola que se encuentra sobre el eje Y, claro, ahí podríamos decir entonces que coincidiría con el punto C. Exacto. O sea, me refiero, creo que entendí la pregunta de la compañera. Por ejemplo, si tenemos una parábola, por ejemplo, que sea así, ¿m? Puede conseguir, por ejemplo, que el eje de simetría, ¿bien? Pase por ese punto, digamos, ¿bien? Pero que la solución sea la misma donde toca el eje Y no puede ser, porque la definición dice que las soluciones de una función de segundo grado siempre son los puntos donde la parábola toca el eje X, solamente el eje X. Esta es la solución y esta es la solución, ¿no? O si tenemos otra parábola, que sea específicamente así, ese puntito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que justamente en ese puntito rojo está coincidiendo que la parábola toca justamente en el punto 0,0. Entonces, la solución en ese punto sería 0 y el punto de corte con el eje también sería 0. Entonces, sería la única posibilidad, digamos, en que la solución o una de las soluciones de la parábola coincida, digamos, con el 0. Es probable que esa haya sido la pregunta que estaba apuntando acá la compañera. Ya, genial. Entonces ahí todo depende de la forma de la parábola, pero lo importante es entender el concepto mismo. Entonces, cuando tú dibujas una parábola o te la muestras, ¿cuáles son las soluciones? Solamente los puntitos donde la parábola toca el eje X, y nada más. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Hay un tipo de pregunta que es, digamos, bastante típica, que te van a preguntar a ti, escríbeme la función de segundo grado dados ciertos datos. ¿Bien? Para determinar una posible función de segundo grado de una gráfica que te están mostrando, debes aplicar las propiedades de la suma y la resta de la solución. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, te muestra la parábola azul del medio. ¿Qué es lo que tú viste? Me están dando las dos soluciones. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Aplica las propiedades de la suma y de la multiplicación. Aquí en multiplicación. Error de tipo. Entonces, la propiedad de las sumas y la multiplicación de las soluciones. Ahora, en el caso de que yo vea que la parábola tenga concavidad negativa, es decir, claramente estoy viendo que la parábola va hacia abajo sus bracitos, ¿qué debo hacer? Aplica las mismas propiedades de la suma y de la multiplicación de las soluciones, pero al final lo que tú vas a hacer es multiplicar todo por menos 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Te van a mostrar a ti una parábola, bien, para arriba, para abajo, y te van a indicar a ti los puntos donde la parábola está tocando al eje X. Entonces, esos puntos corresponderían a las soluciones de la función. Una vez que tú tengas las soluciones de la función de segundo grado, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Aplicar las propiedades de la suma y de la multiplicación. ¿Bien? Ahora, en el caso de que tú veas que la parábola tiene bracitos hacia abajo,
¿Qué es lo que tú vas a hacer? Aplicas las mismas propiedades, solamente que después, al final, tú debes multiplicar toda la expresión obtenida por menos 1. Aquí tenemos entonces nuestro ejercicio. Te preguntan, la gráfica de esta figura, ¿a qué función podría corresponder? Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Primero, que los bracitos de la parábola son hacia abajo. Entonces, yo ya sé que el x al cuadrado, el número que lo acompaña, tiene que ser negativo. Bien, por eso es lo que indica la definición de la concavidad. Además, estamos viendo los puntos donde la parábola está tocando al eje X. Significa que la primera solución, solución 1, sería menos 3, y la solución 2 sería 1. Eso es lo que me está mostrando la gráfica. Entonces, recuerden que la parábola donde toca al eje X son las soluciones. Entonces tenemos solución 1, menos 3, solución 2, 1. ¿Qué debemos hacer ahora? Aplicar las propiedades de la suma y de la multiplicación. Menos 3 más 1. Y eso nos da menos 2. Esa es la primera propiedad. Entonces, cuando tú tengas las soluciones, las sumas. Listo. Después, lo que tú vas a hacer es multiplicar las soluciones. Tienes entonces el menos 3, lo multiplicas con la otra solución que es 1. Y esa multiplicación te da menos 3. Ahí tenemos entonces aplicar las propiedades. Bien, entonces, recuerden que es bastante sencillito. Entonces, cada vez que a ti te den las dos soluciones de la función de segundo grado o la ecuación de segundo grado es lo mismo. La suma y las multiplicas. Siempre así. Ahora que tú tienes la suma y la multiplicación de las soluciones, ¿qué debes hacer a continuación? Debes escribir siempre un x al cuadrado solo. Entonces, tienes las dos soluciones, las sumas y las multiplicas. Una vez que hayas hecho eso, ¿qué vas a hacer a continuación? Primer paso, siempre escribir un x al cuadrado solo. Y así nada adelante, solito. Luego, ¿qué vas a escribir? La suma de las soluciones, pero con el signo contrario. Es decir, más 2. Y a la suma tú le colocas x. Después, ¿qué vas a colocar? La multiplicación de las soluciones, tal cual la obtuviste. Menos 3. Ahí tienes entonces cómo te quedaría aplicando las propiedades de la suma y la multiplicación. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Como tú estás viendo que la parábola tiene bracitos hacia abajo, al final de todo el proceso vas a multiplicar por menos 1 todo. Entonces, repito, si tú ves que la parábola tiene bracitos hacia abajo, hace lo mismo. Suma las soluciones, las multiplicas. Escribe el x al cuadrado solito, como aprendimos. Pero como tú estás viendo que la parábola tiene bracitos hacia abajo, al final de todo, debes multiplicar por menos 1. Menos x al cuadrado menos 2x más 3. Y ahí tenemos entonces cómo nos quedaría nuestra función de segundo grado. Ahí tenemos entonces la respuesta correcta a la pregunta. Y esta pregunta también fue pregunta de la PSU. Bien, entonces te muestran ante una parábola y quiero que tú me escribas cuál es la función. ¿No sería menos 3? No tiene que ser 3 positivo. Claro. Como estaba ahí,
O sea, ¿Sí? Vamos a explicarlo, no se preocupe. ¿Sí? Entonces, claro, yo sé que esto puede ser como muy confuso, que profe, los signos ahí, ¿bien? Entonces, la propiedad dice que tienes que multiplicar las soluciones. Entonces, la primera solución te da -3 y la segunda te da 1. Entonces, la multiplicación te da -3 y la multiplicación tú la colocas al tiro. Entonces, si te dio -3, la colocamos ahí -3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto. Entonces, en el caso de que yo vea que la parábola va hacia abajo, a todo lo multiplico por -1. ¿Sí? Entonces, me quedaría menos x cuadrado, menos 2x, menos más 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo saber, profe, que esto está bien? ¿Qué significa este valor? El punto donde la parábola toca el eje y, ¿cierto? Y la gráfica está tocando acá arriba, en los valores positivos del y. Entonces no podría ser ese. No puede ser -3 porque estaría para abajo. que pasa de -2 al +2. Ah, lo que pasa es que la regla dice que cuando yo hago la suma, cuando yo la quiera escribir en la función, siempre se hace con el signo contrario. Esa es la regla. Pero no pasa con la multiplicación. No, con la multiplicación no, exacto. Muy bien. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la X está acompañada? En la respuesta lo tengo que identificar. Claro, por eso aquí dice podría corresponder. Significa que en el caso de que yo no vea esto, por ejemplo, profe, sabe que no está el menos x cuadrado menos 2x más 3, no está eso. ¿Qué es lo que hace la prueba? Solamente para molestarte, multiplicamos por 2. Menos 2x al cuadrado menos 4x más 6. ¿Sí? Entonces, como ya hemos dicho, si esto no te aparece, si eso no está, significa que la prueba solamente para joderte, lo que hace es multiplicar por otro número. En vez de ser -1, -2, -3, -4, el que quiera. Por eso aquí dice podría corresponder. ¿Qué significa esto? Que esta función que tú escribiste, bien, no es necesariamente lo que tú estás viendo. ¿Por qué? Porque podría tener una parábola así, que esté pasando por los mismos puntos, o podría tener una parábola que sea más pronunciada así. Si ustedes se fijan, puedo tener infinitas parábolas que tengan la misma solución. Por eso te dice el podría. Y entonces, ¿cuál de estas podría ser una función de segundo grado que esté representada en la gráfica? Ah, ya, bruto. Bien, entonces, acá es recordar las reglas. Entonces, recuerden que cuando yo hago la suma de las soluciones y yo transcriba eso a la función, se hace siempre con el signo contrario. Esa es la regla, siempre con el signo contrario. Y la multiplicación, como dice el compañero que está muy bien, directo, pum. O sea, no hay que cambiar nada el signo a la multiplicación, pero a la suma sí. Y luego, cuando nosotros vemos que la parábola está hacia abajo, todo lo que tú hiciste, todo lo que tú hiciste que está aquí, lo multiplicas por -1. Se da vuelta todo. ¿Bien? Eso es lo que indica finalmente la regla para poder entonces escribir cuál va a ser entonces nuestra función. Entonces, jóvenes, recuerden que en la suma de las soluciones, ¿bien? Lo que te da, ahí, y yo lo transcriba en la ecuación, siempre tiene que ser con el signo opuesto. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que la prueba sabe que se te va a olvidar. ¿Bien? Y por eso aparecen las otras alternativas. Por ejemplo, acá. Entonces, en el caso de que a alguien se le haya olvidado la regla del signo, te coloca ahí la alternativa. Bien, así que tener muchísimo cuidado con las propiedades. Entonces, recuerden, propiedad de la suma. Tú sumas la solución y listo, la sumas. Pero cuando tú escribas en la función, lo debes hacer siempre con el signo contrario. Siempre es la regla así, con el signo contrario. Y la multiplicación, como dice el compañero, es igual. O sea, nunca cambia de signo en la multiplicación. Ujú. Claro, cuando la parábola es negativa, al final todo se multiplica por -1. Correcto. Ahora, si la parábola hacia arriba. Porque si hubiera sido positiva, quedaba como. Exacto, correcto. Como lo primero. Exacto, quedaría así, tal cual, como dice esto.
Entonces, como dice la compañera profe, y en el caso de que la parábola haya sido para arriba, obviamente con las mismas soluciones, es lo que tú obtuviste. Y listo. Bien, no se multiplica por -1. Por eso hayamos dicho acá la regla. En el caso de que tú veas que la concavidad es negativa, al final de todo lo que tú haces multiplicas por -1. Ahora, en el caso de que, profe, sabe que hizo lo que usted me dijo, multipliqué por -1, pero esto tampoco está, tampoco me aparece en la solución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La prueba, ¿sabes qué? Al final después te amplifico por 2 o por 3, por lo que quiera. Por eso destaco nuevamente el podría corresponder. Bien. Ujú. Pero quedaría con el -3. Y en la gráfica. Si fuera para arriba, claro, sería -3. Ah, Claro, porque si es para arriba, sería así. La suma sí siempre se cambia, ¿verdad? Sí. Entonces, como sería para arriba, estaría tocando acá abajo. Eso sería -3, correcto. Ujú. Entonces, la idea acá es las reglas. Entonces, recuerden que si te muestran una parábola, lo más importante, por supuesto, es bracitos para arriba, para abajo, y dónde toca el eje X. Bien, entonces, donde toca el eje X vendría siendo entonces la solución. Y bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Y bueno, nosotros en una semana más nos vemos, la próxima semana no tenemos clases, ¿bien? Porque es la jornada y el día lunes feriado, ¿bien? Así que de vuelta de la próxima semana nos veremos, ¿bien? Bien, jóvenes, las personas que quedaron tarde que se queden un ratito para dejarlas presentes y las demás se pueden retirar. Te podemos multiplicar por cualquier valor negativo, exacto. Chao, que esté muy bien. Chao, que esté muy bien. Ah, la lista de los compañeros. Las personas del otro curso, para dejarlas presentes, ¿me pueden indicar su nombre de a poquito? Chao, profe. Chao, que esté muy bien. No sé. Bien. Jóvenes, ¿se pueden acercar, por favor? ¿Les puedo pedir un favor? ¿Pueden escribir ahí su nombre? Por favor. Sí, déjame estar presente. Bien. Ahí está. Siguiente compañero. Gracias, profe. Chao. Profe, mañana tendríamos ¿Pongo la clases hora? normales con el profe. Profe, ¿lo pongo en la hora? Sí, ahí. No sé si vendrá el profe mañana, pero me imagino que sí. No sé si